Buenos días. Hola, buenos días. Saludos a todos y a todas. Y tenemos también con nosotros a Sergio Hernández Expósito. Hola, buenos días. Buenos días, Sergio. Gracias, buenos días. Pepe, diriges tú la entrevista porque... Sí, bueno, en fin, desde la Concejalía de Promoción de la Salud y Prevención de Adicciones, pues intentamos llevar la labor que se realiza desde este ámbito a toda la ciudadanía. Y hoy nos toca presentarles pues al alma mater de un proyecto que se va a plasmar en una colaboración entre la Universidad de La Laguna y el Ayuntamiento de Santa Lucía, del que vamos a ir desgranando poquito a poco en qué va a consistir. Pero primero me gustaría presentarles a Sergio Hernández Expósito y me gustaría que él respondiera a esa primera pregunta. ¿Quién es Sergio Hernández Expósito? Buenos días a todos, chicos. En primer lugar, muchas gracias por haberme invitado. Es un placer para mí estar aquí, que entre otras cosas es una forma muy importante de difundir nuestra tarea. Sergio Hernández Expósito es profesor titular de Neuropsicología de la Universidad de La Laguna y a la vez es el neuropsicólogo de la Red Canaria de Asistencia al Niño y Adolescente con Cáncer. Desarrollo mi actividad profesional básicamente en lo que llamamos trastornos del neurodesarrollo, dando respuesta a qué ocurre en un cerebro infantil que está en desarrollo cuando se lesiona por cualquier razón. En el caso que nos asiste, el cáncer infantil es un ejemplo claro de una lesión que ocurre entre los 0 y 18 años, esta es la edad pediátrica a la que nosotros nos dirigimos, como consecuencia de la cual los chavales que lo sufren tienen déficits cognitivos de importante magnitud. A esto me dedico. Se dedica, Sergio, a algo muy importante y bueno, hay una relación que une a Sergio Hernández Expósito con el municipio de Santa Lucía y que yo creo que quizás ha influido en que se lleve a cabo, a partir de las 12 del mediodía creo que está previsto que se firme el convenio de colaboración entre la Universidad de La Laguna y el Ayuntamiento de Santa Lucía, pero creo que hay una razón de peso también en que eso se lleve a cabo porque hay una relación entre Sergio y el municipio de Santa Lucía, ¿no? Nací aquí, básicamente. Esta es mi tierra, este es mi pueblo, 2 calles más arriba vi los ojos, fui de los últimos en nacer en casa, ya los demás, mis hermanos fueron al hospital. Yo nací en la calle, por aquel entonces, Condado de la Vega Grande, no sé si se acuerdan. Sí, la calle El Conde. La calle El Conde que llamábamos en aquella época, ¿no? Sí. De Sergio tengo yo un recuerdo, bueno, no le conocía, no conocí personalmente hasta que vi su imagen y además la vi en Tenerife, ¿no? La vi en Tenerife porque se presentaba o habló del proyecto allá en Tenerife en un medio de comunicación y dije, vaya mía, pues este es Sergio. Sergio el que jugaba fútbol en el vecindario, ¿no? Era muy malo, Pepe. Era el juvenil, ¿no? Bueno, pero algo jugaste, ¿no? Otra cosa porque aquí con el fútbol no me iba a ganar la vida, ¿no? Oye, hablamos, si te parece, del proyecto y cuál es el objetivo principal del convenio. Sí, primero déjeme contarte, Pepe Juan, que aproximadamente el 80% de los chavales que tienen cáncer se curan. Se curan estableciendo por la curación a 5 años vista. Después de 5 años, algunos cronifican la enfermedad, van a estar vivos con la medicación y otros, afortunadamente, están libres de enfermedad tras 5 años de padecerla. Pero entendemos que la supervivencia es algo más que estar vivo. La supervivencia significa que ese niño, esa niña que ha pasado el cáncer, tenga las oportunidades de alcanzar los objetivos que se trace como persona, que pueda estudiar, que pueda hacer lo que quiera. Entendemos entonces que una gran parte del trabajo que hay que hacer con estos chicos es justamente lo que nosotros nos dedicamos, la evaluación neuropsicológica, identificando cuáles son los déficits concretos que presentan cada uno de esos niños y luego la intervención, en un intento ya, como comento, de ofertarles un marco de desarrollo importante. El objetivo entonces, aterrizando principal del proyecto, es justamente esto, es la evaluación e intervención neuropsicológica de los niños con cáncer. ¿En qué consiste la evaluación? Sí, todo lo que hacemos, Pepe Juan, lo hacemos porque tenemos un cerebro, ¿verdad? Pensamos, soñamos, hablamos, imaginamos porque tenemos un cerebro. El daño de ese cerebro en estos momentos tan básicos de construcción del aprendizaje, de construcción de la personalidad, altera el desarrollo futuro. Si hay un insulto cerebral, en el cáncer básicamente hay 2 grandes razones por las que el cerebro del niño se afecta. O bien por directamente el cáncer, y esto ocurre en los tumores cerebrales, aquellos que se alojan en el cerebro o en la médula espinal, o bien por los tratamientos, por la quimioterapia, por la radioterapia o por la cirugía.
Radioterapia y quimioterapia son los acercamientos médicos tradicionalmente implementados en los niños, por ejemplo, que tienen leucemia. Las leucemias y los tumores del sistema nervioso central son los tumores más frecuentes en la etapa infanto-juvenil. Ocurren entonces que estos daños afectan a un cerebro que está en construcción, como consecuencia de lo cual esos niños sufren básicamente de infinidad de alteraciones cognitivas, ya digo, memoria, lenguaje, función ejecutiva, es decir, planificar la vida. De forma muy importante, tanto la literatura científica como nuestros propios resultados ponen de manifiesto que un déficit aparece en estos chicos siempre, es la velocidad de procesamiento, el tiempo que invertimos en la realización de una tarea. Y esto sabemos que está modulado porque la quimioterapia, la radioterapia, afecta a las neuronas, ¿vale? Afecta a lo que llamamos las vainas de mielina, de quien depende la conducción del impulso nervioso. Uno piensa que son cuestiones como muy abstractas, no. Cada vez que nosotros leemos un texto, Pepe Juan, hay dos variables que me dicen si yo soy buen lector. No cometer errores, pero también leer en un tiempo determinado. Si no cometo errores, pero para leer 2 frases estoy media hora, tenemos un problema asociado a la velocidad de procesamiento. El perfil cognitivo de estos chicos justamente es este que cuento. Déficit en ese tipo de habilidades que luego son básicas para el aprendizaje académico. Tienen mucho fracaso escolar. Ten en cuenta, Pepe Juan, que estos chicos pasan 2 años, 3 años, casa-hospital, aquellos que sobreviven, obviamente. Su sistema inmune, cuando les dan el alta hospitalaria, está deficitario y no pueden acceder todavía al colegio. Facilitar este tránsito, empoderar, permíteme la palabra, a estos chicos para que puedan acceder al colegio en las mejores condiciones, es tarea fundamental del proyecto. Básicamente, ¿dónde se realizarán las evaluaciones? ¿Dónde se van a realizar? El proyecto tiene un carácter, como no puede ser de otra forma, regional. Trabajamos en todo el archipiélago. ¿De qué forma? En Tenerife, las evaluaciones e intervenciones neurocognitivas se hacen en mis despachos, en la Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de La Laguna. Y aquí, en la provincia de Las Palmas, las evaluaciones e intervenciones se hacen en las oficinas, en despachos que tenemos propios en el materno infantil. Pero además, y como también es de justicia, hemos adquirido un software que nos permite trabajar con los niños de las islas no capitalinas, NeuroNAP se llama, con el que estamos trabajando. Les hacemos las evaluaciones cuando el niño viene a revisiones periódicas, a su hospital de referencia, que aquí para Lanzarote y Fuerteventura es el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil, y allá o bien el UC o bien la residencia. Los oncólogos y hematólogos logran esos índices de supervivencia y luego nos remiten a nosotros, esos muchachos, para nosotros diagnosticar qué déficit tienen para nosotros intervenir en esos déficits. No sé a qué plazo, si a corto plazo, medio o largo plazo, se plantean el que los centros educativos también participen en esos procesos, no sé si evaluativos o posteriores a la evaluación. La idea del proyecto, Pepe Juan, es que esos niños reingresen en el colegio una vez que yo les doy el alta, que mi equipo les da el alta. ¿Cuándo les doy el alta? Cuando cognitivamente han mejorado. Esto generalmente cursa con que su sistema inmune ya está mejor para reingresar en el cole. De todas formas, hay también una rama del proyecto que tenemos, es crear equipos específicos de profesionales dentro de los colegios para que sean estos quienes trabajen con los niños una vez que ellos están en el cole. La idea también es crear una base de datos para poder trabajar de manera conjunta. Ahora mismo existe un problema que hasta cierto punto lógico, ¿no? Los niños un dato importante que quizás nos ayuda a entenderlo, cada año debutan 60 nuevos niños con cáncer en nuestro archipiélago. 60 nuevos niños son diagnosticados cada año con cáncer. Claro, pero lo que nosotros hacemos no solamente tiene que ver con los niños que debutan en un año, sino con los que debutaron el año pasado, el año anterior. Viene esto a colación de lo que me pregunta sobre la base de datos. Cuando a un niño se le da el alta médica, ¿vale? Ya no tiene que venir regularmente, primero 6 meses, luego 1 año, y luego ya se pierde, con todas las comillas, ¿no? Y no sabemos muy bien dónde están. La idea que estamos haciendo, y yo te agradezco esta oportunidad que me das de difundir nuestro proyecto, es que hacemos un llamado a los padres, las madres de estos chavales, a los chavales mismos, aquellos que ya están 15, 16, 17, 18 años, para que contacten con nosotros para ser evaluados. La evaluación, cuando hacemos una evaluación, puede ocurrir que tengas problemas o puede ocurrir que no tengas ningún tipo de problema, y miel sobre hojuelas, ¿verdad?
Esto es importante. Por lo tanto, a partir del conocimiento que vayamos teniendo de las personas que estén informadas, también tenemos las bases de datos de los hospitales, es crear justamente lo que lo estoy diciendo, un fichero Excel donde nosotros podamos colocar y hacer un seguimiento de todos estos niños. Eso implica que detrás de este proyecto tiene que haber un importante número de personas, sí. O sea, aparte de ti, sí, pues hay un grupo de profesionales. Esto es. Y luego después también hay ramificaciones con distintos otros profesionales de otras ramas. Esto es, fíjate, la idea, el proyecto desarrollado en toda su magnitud, en todo su esplendor, supone la contratación, en principio, de 3 neuropsicólogos y 2 psicooncólogos, ¿vale? Porque si bien es importante, Pepe Juan, como comento, trabajar los aspectos cognitivos, un niño, sobre todo, a ver, para hacerme entender, el cáncer no te informa cuándo va a aparecer, Pepe Juan. Te dicen, tienes algunos síntomas, vas al hospital y es probable que no salgas del hospital, rigurosamente hablando, 2 años y medio, 3 años y medio, si logras sobrevivir. Eso supone un choque bestial para un niño. El hospital es un ambiente hostil. El hospital no es tu casa. Por mucho que, y lo hacen fenómeno, que todo el personal médico, sanitario, intentan hacer que el hospital sea un lugar agradable, desgraciadamente no lo es, ¿no? Los adolescentes es un grupo especial, están cabreados con el mundo, yo suelo decir con razón, porque pierden su configuración física, ¿no? Engordan por los esteroides, se les va a caer el pelo en algunas ocasiones, pierden sus relaciones sociales, los objetivos que tenían trazados para estudiar, para su propia vida, se alteran. ¿Qué significa? Que todo el aspecto psicológico de estos chavales es necesario trabajarlos, ¿no? Ahí es donde quiero que sean 2 psicooncólogos los que puedan trabajar con estos niños. Pero es que además, desgraciadamente, hay un 20% de los niños que van a fallecer. Acompañar a ese niño, a su familia en esta última etapa de la vida también es sumamente importante para procurar una muerte lo más digna posible, ¿no? ¿Hay algún tipo de cáncer que sea especialmente dañino y que sea más difícil de recuperar neurológicamente? Bueno, la Organización Mundial de la Salud clasifica los cánceres en virtud de infinidad de criterios, por ejemplo, el origen, donde se origina, por ejemplo, la velocidad de crecimiento, por ejemplo, la capacidad de recidiva, es decir, si el cirujano, los tratamientos eliminaron el cáncer, si estos vuelven a reaparecer. En virtud de ese conjunto de factores, se considera que los tumores del sistema nervioso central son los más dañinos, y específicamente el meduloblastoma, es un tumor que se aloja en torno al cerebelo de los chavales, es el más complicado, con índice de supervivencia menor. De todas formas, hay un tipo de cáncer que se llama un DIP, que es una especie de tumor líquido que desgraciadamente el bisturí del cirujano no puede abarcar. Se aloja en el troncoencéfalo y ese casi siempre es el 99% de las ocasiones cursa con la muerte del paciente, desgraciadamente. Perdón, Pepe, le puedo preguntar, ¿y en el otro lado de las estadísticas, cuál es el tipo de cáncer? Las leucemias linfoblásticas agudas. Sí, estamos cada vez con fármacos muy buenos que están logrando hasta el 90% de la curación. La leucemia ocurre porque en la médula ósea, que es la parte interna de los huesos, las células precursoras de lo que luego serán los glóbulos rojos, las plaquetas o los glóbulos blancos, se alteran, se vuelven cancerígenas, ¿no? Esas células cancerígenas mutadas abandonan el hueso y por el torrente sanguíneo viajan y afectan a otros órganos, ¿vale? Afortunadamente, ya digo, contamos con un buen arsenal de fármacos que suelen frenar, obteniendo esos índices de supervivencia, ya digo, que oscilan para algunos tipos de leucemia el porcentaje tan elevado del 90%. Me imagino que para sostener el trabajo de investigación, el trabajo de campo de tantos profesionales, se necesita un aporte económico importante. ¿Fue difícil llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Lucía todo lo contrario, para que aportara? Todo lo contrario. Yo he tenido contacto directo con el señor concejal José Mario y la señora concejala Arminda, y desde que contactamos y les presenté el proyecto, todos han sido formas y han trabajado muchísimo por ver, administrativamente tiene que ser así, la forma de dónde podían sacar el dinero. Sé que
que apoya mucho aquí en este municipio a la Asociación Pequeño Valiente también, y se trata de sumar, Pepe Juan. Ya digo que desde el primer momento no escuché otra cosa que apoyo, que felicitaciones por el proyecto y muchos deseos de contribuir económicamente, que lo se plasmará este mediodía entre un representante que viene de la Universidad de La Laguna y el señor alcalde por parte del Ayuntamiento de Santa Lucía. Es un acuerdo de colaboración, un proyecto de colaboración a varios años, ¿no? Sí, el proyecto tiene una duración de 4 años y en principio vamos a contar con el Ayuntamiento durante ese tiempo. Perdón, ¿en qué consiste la colaboración o la aportación del Ayuntamiento de Santa Lucía? Básicamente es una ayuda económica que nos dan para poder ayudar a la contratación de los profesionales que tenemos pensado. Que van a estar al frente de este proyecto. Eso es, sí. Pues Sergio, bueno, agradecerte el que hayas estado aquí con nosotros. Todo lo contrario, agradecérselo a ustedes. A las 12 se firma el convenio, a las 12, ¿no? sí. A las 12, o sea que vas en tiempo, que vas a ir tranquilito, vas a ir relajado, te conoces el camino. Sí. O tanto ha cambiado Santa Lucía Hombre, y este núcleo de vecindario. Se parece, aunque vengo regularmente, pero no se parece, me acuerdo y lo cuento con anécdota todavía, cuando llovía, muchas carreteras eran de tierra, o cuando hacía viento la Ulaga corría por la carretera, barro, ¿no? Se podía rodar una película del oeste sin ir a ningún escenario. Me gustaría, ya que está Sergio aquí, no es muy habitual tenerle, desafortunadamente, ¿no? Ojalá estuviera mucho más tiempo por aquí. Sergio, en los tratamientos oncológicos hablamos mucho en nuestra sociedad, ¿no? En el ambiente familiar, de lo importante que es la actitud, el entorno. Como especialista, yo diría uno de los máximos especialistas en la materia en nuestra tierra, ¿qué importancia tiene eso? ¿Qué importancia tiene la actitud? La parte no médica. Sí, es fundamental. Cómo afrontemos la enfermedad. A ver, tampoco quiero caer en el extremo de que la actitud curan los fármacos. Pero bien es cierto que una actitud positiva ante la vida nos ayuda a estar mejor. Si no, pensemos, ¿cómo sospechamos que sea el lenguaje o la memoria de una persona que tiene depresión? Probablemente peor que de alguien que no tenga depresión. El aspecto psicológico, somos seres psicológicos, ¿verdad? Somos seres psicológicos. Entonces, todo el estado psicológico que yo tenga va a mediar mi forma de lidiar, de adaptación. Es importante, y eso es lo que la rama del proyecto que estoy comentando, es justamente empoderar a los chavales, decir, vamos a ver, existen posibilidades, a lo mejor no la que tú pensabas, pero podemos hacer un ajuste de expectativas. No está acabado el mundo porque no pudieras hacer esa primera opción, pero estás vivo. Lo decía antes Pepe Juan, la balanza, ¿no? Vamos a dotarte ahora de esa supervivencia, échanos una mano, pero no solamente, que bien lo dice, yo entiendo que por el tiempo no podemos exponer, todavía tenemos mucho más, pero un componente fundamental de todo este proyecto son las familias. Con las familias hay que trabajar. Ahí quería yo también hacer un poco de hincapié en que si importante es el estado de ánimo del paciente, lógicamente la familia también, siendo el núcleo de apoyo principal, pero Pepe Juan, tiene que ser de alguna manera tenida en cuenta, ¿no? Y me imagino que lo habrán tenido en cuenta, claro. Te dicen, tu hijo le llevas una revisión rutinaria, tu hijo tiene cáncer. Es un trabajo a pesar de que luego le digas, y es un trabajo que hacemos, que vamos a empezar, no puedes decir, porque la siguiente pregunta, ¿y va a morir? Pues no lo sabemos. ¿Y qué va a pasar? Si sobrevive, se va a quedar con alguna secuela. Estos son los temores cotidianos que nos asisten a nosotros, que están referidos en la literatura. Pero aún, desgraciadamente, son aspectos que tenemos que tratar, porque quería añadir un poco más. Desgraciadamente, en familias con niños con cáncer, se incrementa, por ejemplo, la separación. Si de base existían problemas, se incrementa la separación. Pues hacer terapia de familia, hacer terapia de pareja es fundamental. Pero es que aún hay más. Estamos acostumbrados, no cansados, acostumbrados a que hermanos de niños con cáncer hagan trastornos de conducta en un intento de llamar la atención, porque son lo que llamamos los niños abandonados. El hermano de niño con cáncer hace llamadas de atención, es que estoy aquí, porque todas las miradas, todos los recursos se vuelcan en el niño con cáncer. Pero ¿qué pasa con el resto? Es complejo, es una realidad poliédrica, sin duda, que hay que tratar distintos aspectos.
Y bueno, en eso estamos. Bueno, Déjame pues, solamente apuntar sí, una sí, por cosita, supuesto, que en claro. el contexto de donde estoy, de la Universidad de La Laguna, la investigación es básica. Y estamos muy ilusionados en hacer, como parte del proyecto, estudios de neuroimagen cerebral. ¿Qué significa esto? Quiero responder a la pregunta, ¿los déficits cognitivos que estamos observando se relacionan con las lesiones cerebrales que presenta el niño? ¿De qué naturaleza son? ¿Dónde están localizadas? Esto nos va a hacer posible gracias a la colaboración también de entidades públicas y privadas, que me va a permitir pues, hacer neuroimagen de estos chavales, y ese conocimiento me va a permitir implementar programas de intervención de forma más eficaz, ¿no? Sergio, me gustaría preguntar también, Sí, por último, claro. a nivel también general, muchas voces autorizadas en la materia hablan de la necesidad de una mayor inversión en investigación del cáncer. Seguro. ¿Cómo podría mejorar eso las opciones de muchas personas? Es decir, ¿cómo un incremento significativo en los recursos de la investigación sobre el cáncer podría salvar o mejorar la calidad de vida de personas enfermas? De forma directa, compañero. Fíjense, nos llama la atención que, al menos desde el lado científico, no desde el lado especulativo, que saliésemos relativamente pronto del COVID. Se invirtió muchísimo dinero. A la semana de identificarse el COVID ya estaba descifrado su código genético. Es impresionante, impresionante. Descifrar el código genético hizo factible generar fármacos que lo atacaron. Y el COVID pasó, todavía existe, pero está cronificado. Pudimos volver a hacer vida normal. La investigación en cáncer infantil es fundamental. Se dedican recursos, pero son recursos, se necesitan más recursos. Los profesionales están. Cuando hay dinero, las ideas están y sabemos dónde atacar. Esto me lleva a comentarles otra rama de la que estamos muy, muy orgullosos. El año 2021, por iniciativa de nuestro grupo de trabajo, la Consejería de Sanidad, en una resolución, creó lo que se llama Red Asistencia al Niño Adolescente con Cáncer de Canarias. Está formado por oncólogos y hematólogos de los 3 hospitales que les comentaba antes, y en mi caso como neuropsicólogo nombrado por la Universidad de La Laguna. Y en este contexto de la pregunta que tú me hacías, les quería comentar que gracias a la unión, ahora mismo a nivel funcional solo hay un hospital en toda Canarias. Funcionamos como si fuese un hospital. ¿Qué significa esto? Que si a un niño le diagnostican una leucemia en el hierro, pero resulta que el mejor hematólogo que tenemos para ese tipo de leucemia está en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, el niño viene para acá. Ya era hora, somos una unidad regional. Y lo que es más importante, al funcionarnos, actuar como una única unidad, ahora podemos concursar en los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos es el top, es el sumo. Esto es, cuando el Ministerio de Sanidad o una empresa privada, un laboratorio privado, quiere poner en estudio un fármaco, la última fase de las distintas fases que tiene que atravesar ese fármaco, pasar ese fármaco, es ya administrarlo a pacientes. Hasta ahora no nos tenían en consideración porque habían tres niños en el LUC, en el Hospital Universitario de Canarias, 3 niños en la residencia y punto aquí 6. Pero ahora no, ahora son 12, permítanme el ejemplo, ¿no? Y esto es importante, yo digo, porque estamos pudiendo participar en los ensayos clínicos. Hay uno muy, muy, muy bueno, y el más reciente, el All Together, que agrupa a toda Europa, del que formamos parte. Y esto es muy, muy interesante. Hablando perdón, decía que volviendo a lo de la financiación, bueno, pues todos tenemos que aportar y todos tenemos que colaborar de alguna manera. Y yo creo que bueno, que digno de reseñar que el Ayuntamiento de Santa Lucía colabore con un proyecto de estas características. Quería que mis últimas palabras, Pepe, fuesen en ese sentido. Efectivamente, porque creo que es importante. Es importante, de todo corazón, efectivamente, que hay que diversificar. Agradecerle de todo corazón el apoyo del Ayuntamiento de Santa Lucía. Sin él y otros apoyos esto no sería posible. De verdad, muchísimas gracias. Sergio, ha sido un placer. El placer ha sido mío, que me hayan permitido. Pepe, gracias por darnos esta información que creo de verdad relevante. Esta mañana decía, elijan bien a sus héroes y heroínas, que no son esos que mueven el cuerpecito en TikTok, que son aquellos que nos salvan vidas, por ejemplo, o que son aquellos que trabajan a diario sin tener que publicarlo y sin tener que hacerse notar por eso, ¿no? Y además yo me siento muy orgulloso porque hay gente de este municipio con esta labor, con este nivel de preparación, con este nivel de implicación, y que apenas a veces los conocemos. Sí. Y me parece que es importante que los traigamos aquí. Me queda por ahí por el camino Paqui Rivero.
que también, Paqui Rivero, que es la directora de la biblioteca de la Universidad de La Laguna, que también está haciendo un trabajo ya espectacular, al igual que otros muchos santaluceños que andan. Hay otros compañeros que andan, porque en la Universidad de La Laguna hay unos cuantos, Sergio, y la labor, ya ustedes han escuchado, Sergio, por eso digo que, y es santaluceño, así que... labor de la radio local, dar a conocer a este tipo de personas, referentes, y labor de la ciudadanía, saber dónde ponemos la atención. Gracias.